Bienvenidos a En Privado, un saludo muy especial a nuestros video oyentes. Hoy queremos dedicarle este programa a una generación muy especial, la generación de la tecnología, la generación de los móviles, la generación de las aplicaciones, la generación de la era digital. Ellos son los millennials y queremos hablar de la sexualidad de los millennials, de las conductas de estos millennials que tienen una manera particular de definirse. Hay muchos mitos alrededor de ellos, algunas falsas creencias y lo peor de todo, grandes generalizaciones. Recordemos que las generalizaciones no son buenas. No vamos a decir los millennials, las millennials, no, algunos millennials, unos grupos de millennials se comportan de esta manera, otros de otra manera, y vamos a mirar de esa sexualidad de los millennials, sus características, sus riesgos, su anticoncepción, en fin, una cantidad de tema alrededor de esta importantísima generación, pues que va a marcar un futuro, o que ya está marcando un presente y un futuro inmediato. Está con nosotros la doctora Luz Viviana Pazmiño. Doctora, muy buenas tardes y bienvenida de nuevo. ¿Cómo le fue en París? Muy bien, muy contenta. Un saludo para todos y todas y muy contenta de volver de vacaciones. Ay, sí, aunque ¿no? Me tocó descansar de las vacaciones. Es que le quiero contar que esos trotes cuando uno viaja llega más cansado, realmente es un descanso mental y lo peor es que uno llega, el cuerpo llega, pero el alma se le queda ya un rato, ¿no? Sí, sobre todo que dejé a mi hija. Ay, y sí. eso me dio duro, pero de todas maneras estuve muy contenta y uno se siente muy orgulloso cuando ve a sus hijos que están bien. Qué bien, eso me parece maravilloso. Y está también la doctora Lucilena Villegas, una compañía asidua a este programa, psicóloga clínica. La doctora Luz Viviana Pazmiño, pues como todos ustedes saben, es médica, ginecóloga. Ella se declara una feminista radical, pero trabaja mucho en salud sexual y reproductiva. Doctora Lucilena Villegas, muy buenas tardes. Buenas tardes a ustedes, buenas tardes a nuestros videoyentes, aquí para atender todas sus inquietudes. Sí, señor. Bueno, y Juan Fernando Roncayo, nuestro comunicador y periodista, ¿qué nos tiene esta tarde? Gracias, doctora. Pues nada, lo de siempre, saludar a todos los que se conectan en este momento con nosotros. Transmitimos de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde por las redes sociales del Colegio de Mao, Luciana de Asociados y Oye Cali. Vamos a estar muy pendientes de sus preguntas e inquietudes, recordarles el tema, postura de los millennials frente a la reproducción, y también tenemos una línea WhatsApp que es la 322-423-2323 para los que no quieran preguntar por redes. Bueno, tienen este medio. Bueno, y vamos a empezar y vamos a entrar en materia porque hoy tenemos también novedades de las que queremos hablar. Hablemos un poco de esas características de esta población antes de hablar como de ese mundo reproductivo. Es una población con unas características muy especiales, mis queridas invitadas. Sí, sobre todo los milenios, entender que más o menos son desde 1980 hasta 1995. Hasta el 2000. Al 2000, pero bueno, a veces lo roturan. Bueno, generalmente decían que en esta época más o menos tendrán 21 a 35 años. Estos milenios generalmente ellos ya nacen como adelantados, como con el chi incluido de la parte tecnológica. Ellos ya pueden hacer 3 actividades a la vez. Y más si son mujeres, ¿no? Y 3 actividades a la vez, y los niños, por ejemplo, pueden hacer tareas, los padres los regañan porque están haciendo tareas, están oyendo su música y están viendo televisión. Mire, uno ve niños, bueno, que ya no son, ya es otra generación más nueva, digamos, no, pero de de niños estos. muy pequeñitos que ya pueden, ni siquiera saben leer, ni escribir, ni nada todavía, y ya conocen la clave de su tableta. Y la manejan súper bien. Divinamente, Sí. buscan la música, bla, bla, bla. Entonces, definitivamente la era digital ha generado, digamos, unas características de personalidad totalmente diferentes. Y una de las cosas, según los estudios y las investigaciones, es que los millennials están situados como en 2 grandes extremos. No, como en 2 grandes extremos, unos de una liberalidad absoluta, haciendo todas las loquinas habidas y por haber, con unas conductas de riesgo realmente complejas, y otros dedicados a la formalidad y al éxito.
Pero como decías tú al principio en el programa, no podemos generalizar porque están los intermedios. Sí. Pero lo importante es que por medio de las redes, por medio de la información, ellos ya se dan cuenta como de la realidad de lo que está pasando en el mundo entero. Por ejemplo, estos milenios ya se dan cuenta lo del medio ambiente, la destrucción que se está dañando la capa de ozono. Y para hablar son regios, pero yo no sé qué tan buenos sean para recoger la basura. No, pero yo te cuento que ya a nivel de colegios, por ejemplo, mis hijos tenían ya el chi incluido. Nos íbamos para el mar y ellos les molestaba ver la basura, cómo la tiraban y se cogían una bolsa y empezaban a recoger la basura. Yo puedo pensar que sí son como muy conscientes de esta problemática. Hay otra cosa, y es que tenemos que tener en cuenta que ellos son hijos, ¿sí?, de una generación que no nos tocó vivir así la parte tecnológica. Muchos o algunos millennials nacieron en pleno auge de la tecnología. Y en pleno auge económico también, ¿no? Exactamente. Y ellos han cambiado una serie de conceptos, no digamos valores, pero sí conceptos de lo que es la situación de ellos de vida, ¿no? Entonces dicen, nosotros queremos divertirnos más, queremos escoger algunos, ¿no? Dicen, queremos escoger algunos trabajos que nos produzcan más económicamente, así sea que nos gusten o no. Estaba comentando con la doctora Lucía que al contrario de algunas personas de la generación nuestra, nosotros escogíamos lo que nos gustaba de pronto y lo seguíamos hasta el final, o lo seguimos hasta el final. Ellos no, ellos pueden o quieren en este momento tener su satisfacción económica como todo el mundo, lógicamente, pero no importa si sea de su interés o no. Además les encanta viajar, les encanta divertirse. No sé en la situación de responsabilidad porque ahora lo va a hablar la doctora Lucía y la doctora Luz Viviana, la parte de su relación, no solo sentimental, sino relación sexual, es para ellos un compromiso muy grande. A ver, yo quisiera que nos ordenáramos un poquito porque, digamos, estamos hablando de muchas cosas. Digamos que la mayoría de los millennials trabajan mucho por obtener una buena formación académica, eso sí, independientemente de sus conductas personales. Gente muy preparada. Exacto, gente muy preparada, incluso la mayoría hoy en día tienen doble titulación, les encanta ir a hacer especializaciones por fuera, aún aquellas personas que no tienen muchos recursos económicos, pero tienen como la iniciativa, entonces buscan becas, etcétera, etcétera, y son como viajeros del mundo. No, y las universidades ya facilitan los programas para que hagan doble titulación. Por ejemplo, mi hijo hace doble titulación, filosofía y comunicación. Sí. O sea, todo lo han arreglado tanto en la universidad que lo pueden hacer. Claro, uno ve universidades, por ejemplo, que tienen la mayoría de las universidades ya tienen doble titulación, ingenieros, por ejemplo, que son, por ejemplo, ingenieros civiles, ingenieros ambientalistas o industriales y de sistemas. Hacen muchas dobles titulaciones y, como decían, son viajeros del mundo. Pero también desde lo laboral aprendimos mucho de una reunión que tuvimos con un empresario muy importante aquí en Cali que dice, mire, ¿sabe qué? Estábamos enloquecidos con el cuento de los millennials porque ellos trabajaban, digamos, un tiempo, ahorraban y se iban. Sí. Entonces resulta que para una empresa salía muy costoso estar entrenando personas que llegaran cada año y medio, cada 2 años, sí. Y entonces decidieron, no, la información es de la empresa y no de la persona, de tal manera que el día que llega alguien nuevo, ahí está, en toda esta parte informática, la información para que puedan acceder. Como son tan pilos, entonces llegan, ahí está la información y las empresas tenían mucho menos traumatismo, pero digamos que miremos esas características personales y sociales. Yo hablaba, digamos, de 2 extremos, pero como siempre, pues habrá cosas, digamos, que conservan el equilibrio. Pero en términos generales, esta es la generación de los ningún hijo o poquiticos hijos, del hijo único, por decirlo de alguna manera, máximo. Lucía, generalmente ahora hay unos nuevos grupos que se llaman los no mother y los no father, y cada vez estos grupos van más extensos. Es tanto, por ejemplo, ahora en este momento que hay muchísimas niñas y mujeres que no desean tener un embarazo tan pronto. Antes, pues imagínate, en la época de nuestros abuelos, ya a los 14 años ya tenían 2 hijos. Mi abuela a los 14 ya tenía su hijo mayor. Imagínate que... más de 10 hijos, pues.
Es tanto la idea que estas mujeres no quieren tener hijos que, por ejemplo, ya están las normativas de planificación familiar por el Ministerio de Protección Social. Por ejemplo, está la sentencia 769, en la cual a los médicos les cuesta un poco de trabajo entender que ya la tienen que cumplir. Por ejemplo, está la ley de que una menor de 18 años va y consulta a su médico general y le dice: doctor, yo vengo porque quiero planificar, no quiero tener hijos. Ese médico lo que tiene que hacer, como es menor de 18 años, no le puede dar la orden de ligarse, por ejemplo, no puede, sino que debe dar la información de todos los métodos de planificación familiar, todo lo que haya. Si llega la paciente mayor de 18 años, le vuelve y le da la información de los métodos que puede utilizar, pero si ella quiere su orden, se la tiene que dar que sea ligada. Pero fíjese que eso, por ejemplo, lo vemos en mujeres, digamos, con unos niveles educativos y unos niveles socioculturales un poco, digamos, más estimulados, más altos. La palabra, el calificativo no me gusta, pero bueno. Lo cierto es que, digamos, entre mejores sean las condiciones socioeconómicas de las personas, más regulación hay de los embarazos. Seguimos teniendo un problema, aunque ha disminuido la tasa de embarazo adolescente, seguimos teniendo problemas con el embarazo adolescente. Pero lo más importante es que ellas, muchas de ellas, por ejemplo, y es un fenómeno que se observa, no quieren tener hijos hasta una determinada edad. Muchas lo siguen no teniendo ese deseo por el resto de su vida, pero los hombres, por ejemplo, no solo no quieren tener hijos, sino que no quieren relaciones de compromiso. Entonces, hay un grupo de esos millennials que les llaman los impares, que son unos grupos que tienen muchas relaciones afectivas, como lo llaman ahora amigos con derechos especiales. Pero Lucía, no quiero perder como la idea y quiero aclararla. Por ejemplo, ¿qué pasa con estos milenios que no quieren tener hijos? Pues por hay ejemplo, que respetarles que no hay quieran que respetarle tenerlos. la idea, pero por ejemplo con las mujeres, por ejemplo esta cultura patriarcal, ¿qué pasa? Una mujer es mujer porque queda en embarazo, ¿cierto? Generalmente esta cultura nos recuerda que aquí vinimos a parir, porque de por la mañana nos dicen buenos días madrecita, buenos días mamita, buenos días mamacita, pero siempre nos están recordando que venimos a parir hijos. Entonces, ¿qué pasa? Estos milenios generalmente no quieren tener hijos y tenemos que tener claro que ya las mujeres no vienen a parir, porque muchas mujeres vienen a parir proyectos. Es muy importante que entiendan que estos grupos existen, ¿sí? No, sí, por supuesto, Y es que yo entonces, pienso que una cosa no contradice. Lo que quiero decir con esto es que no son solo ellas las que no quieren parir hijos. los hombres también, pero Y es que muchas, yo... pero hay un fenómeno también que hay que decirlo, y es que las mujeres, eso lo tienen claro, pero hasta los 33. A los 33 años les empieza a dar, a muchas, no estoy diciendo a todas ni a un número importante, pero a muchas les empieza a dar una sensación, por ejemplo, de querer tener unas relaciones estables. Muchas de esas relaciones estables no van acompañadas por el reloj biológico, exacto, porque esas quieren quedar embarazadas. Algunas quieren quedar embarazadas y empiezan a asustarse porque por el dicen reloj después de los biológico. 35 años me voy a volver más mañosa, y entonces a veces empiezan a presionar a estos supuestos, entre comillas, compañeros de vida, y resulta que la otra persona le sale corriendo. Y estamos viendo, y lo veíamos por ejemplo cuando hicimos el seminario de solos y solas, que muchas de ellas se quejaban de que hay muchos hombres pero ninguno disponible. Pero Lucía, te cuento, bueno, yo les estaba hablando, generalmente yo aprovecho cuando tengo este micrófono, hablarle al personal de salud que se haga consciente que la normativa existe y que la tenemos que cumplir. Claro, eso es y importantísimo. que entendamos que no todas las mujeres y hombres ya tienen otro concepto, y no quiere decir que por eso sean malos ni sean egoístas, sino tienen otra forma diferente de ver la vida. Bueno, entonces fíjense ustedes, tenemos una población que necesita información muy clara sobre la anticoncepción, mucho más, pero miren, hay cosas interesantes. Esta generación, aunque nos parezca que los jóvenes que ya están teniendo una iniciación sexual muy temprana, tampoco eso es tan cierto, puede ser un mito. Hay un grupo de estos millennials muy educados, muy académicos, que quieren proyectar la vida, que están teniendo relaciones después sexuales después de los 18 años, relaciones más tardías. Y hay estudios muy interesantes. Hay dos universidades, una en San Francisco y la otra, creo que, bueno, en Kansas o en Texas, una cosa así. En este momento no tengo la referencia, que muestran, pero fue como con 25,000 voluntarios, una cosa loca. A diferencia de la generación de sus papás, que tuvieron relaciones antes de esos 18 años, y estos, en un porcentaje bastante importante,
han ido postergando la iniciación sexual. Mire, a veces hay unos tan metidos en la tecnología, y yo sí quería que habláramos de eso, tan metidos en la tecnología que se les olvida tener... Que se enamoran por el internet. Y no solamente, claro, en la pantalla. y resulta que no tienen precauciones, y entonces cuando conocen y se van a conocer personalmente con alguien, están tan desligados del mundo que no han tomado las suficientes precauciones para tener una anticoncepción y un sexo seguro, doctora Luz Viviana. Pues la verdad es que hay que educarnos, así sea por internet, y más fácil les queda para revisar todo lo que hay de planificación. Tú abres ese computador y encuentras todo tipo de información, entonces que la aprovechen. Sí, pero además yo creo que les deberían generar un botoncito que cuando hablen, por ejemplo, de cualquier cosa, les aparezca la información. Les repito, hay unos tan desconectados de la realidad. No, pero mira, Lucía, que pensemos que estas personas se quieren muchísimo a ellos mismos, o sea, ellos ya Los son amigos un poco son egoístas, sí, importantes. ¿en qué sentido egoísta? No, o no egoístas, no lo Pero llamo, no sino todos, que se doctora. empiezan a querer, no digo todo, sino se empiezan a querer tanto que ellos, por ejemplo, ya son muy recelosos con quién van a estar, ya son como muy cuidadosos, o sea, eso está bien también, que Claro, revisen pero muy bien fíjate- con quién van a tener relaciones. Bueno, y hay otra cosa que es bien importante, pero de la que hablaremos después de que escuchemos nuestra nota de salud por el doctor. Hoy tenemos Armando Salud. Ya regresamos. El abuso de las sustancias. ¿Por qué las personas usan alcohol y otras drogas? Las personas usan sustancias como el alcohol y otras drogas porque les gusta la forma en que estas sustancias los hacen sentir. El placer es una fuerza poderosa, el cerebro está conectado. Por lo tanto, si hace algo que lo hace sentir bien, es probable que desee hacerlo otra vez. Todas las drogas que son adictivas pueden activar y afectar el circuito del placer del cerebro. El abuso de drogas es un serio problema de salud pública que afecta a casi todas las comunidades y familias de algún modo. Todos los años, el abuso de drogas produce millones de enfermedades o lesiones graves en el mundo. Las drogas más comunes y que conforman parte del abuso incluyen metanfetaminas, esteroides anabólicos, drogas de diseño, cocaína, heroína, inhalantes, marihuana, entre otros. El abuso de las drogas juega un importante papel en muchos problemas sociales de envergadura, como conducir bajo los efectos de las drogas, violencia, estrés y maltrato infantil. El abuso de drogas puede llevar a perder el hogar, al crimen, ausencia laboral y problemas para conservar un trabajo. En caso de embarazo, perjudica al feto y destruye familias. Existen diferentes tipos de tratamiento para el abuso de drogas, pero el mejor es prevenir el abuso en primer lugar. Aquí fuera de micrófonos y de cámaras sosteníamos una interesante discusión acerca de si los 18 años realmente puede ser una edad, digamos, de relativa madurez. Recordemos que el frontal, esa estructura neurológica tan importante, a veces toma un tiempito más para madurar, ¿no? Entonces, a veces las decisiones que tomamos cuando somos muy jóvenes no son las mejores decisiones, pero lo más importante es que todo depende de la educación que han recibido, porque resulta que muchos papás, por ejemplo, sí, nacieron los hijos en la época de la tecnología, pero han puesto límites. Han puesto límites en que en la hora del almuerzo, en la hora de la comida, en la hora del desayuno, no se consume tecnología. Las familias, ¿cuánto tiempo vas a tener el computador prendido? ¿Cuánto tiempo? Exacto, todo eso. Empiezan con límites, porque a veces, ¿por qué se refugian tanto en la tecnología? Porque a veces tienen una sensación profunda de soledad y no hay una conducta o una situación de mayor riesgo que la soledad. Pero es que, Lucía, yo creo que los límites y ser padre y madre no se puede perder nunca. Nunca. Por ejemplo, una forma de calmar al muchachito es pasarle una tabla, ¿sí? Debería decirle que coja un papel y una hoja y pinte, Pero haga mire, algo. solamente en los restaurantes, Eso no lo porque pasan, no hay sí. nada más horrible que oír un niñito haciendo un berrinche entre 3 Entonces y le 4 pasan años, la tabla, y eso sí lo serena. Entonces, bueno, aunque sí hace ratico en el restaurante para Pero incomodar a es los que ya demás. los pasan casi todo el día. No, y sí, todo el día. definitivamente estos muchachos no se vuelven más creativos, pueden ser más ágiles en otras áreas, ¿cierto? De que se les desarrolla con Claro, la pero eso que tecnología. usted dice es cierto. No podemos, porque estamos en la era de la tecnología,
dejar de ser papás y mamás. Me causó mucha gracia una señora que en esas marchas de los estudiantes que echaban piedras y bombas y le daban durísimo a la policía, una señora cogió con una chancleta o con una correa al muchachito, pero mire, era un muchacho joven, incluso alto y todo, y lo sacó y empezó ahí, te vas ya para la casa porque yo no te mando a estudiar para que hagas esto, y lo sacó a punta de correa. Pero lo que más me llamó la atención es que el muchachito había podido, digamos, revelarse como una fuerza, digamos, como una imagen de poder, de yo no me dejo esta señora, nada, calladito la boca, se fue para su casa. Lo que quiero decir con esto es que, pues obviamente esos son extremos, pero esa representación de padre o madre no se puede perder. Exacto. No se puede perder, porque eso nos va a ayudar a neutralizar conductas de riesgo que yo quisiera que habláramos aquí. Como decíamos, hay un grupo de millennials que está demorando su iniciación sexual, que son absolutamente irresponsables, que no quieren encargarse de tener hijos, no se sienten preparados en un mundo tan convulsionado como el que vivimos, y entonces dicen... Y quieren disfrutar la vida y quieren conocer y quieren andar por el mundo. Y saben que su presupuesto es para ellos y no lo quieren compartir con nadie, y a veces, bueno, cuando ya les empieza a entrar la treintena, dicen, bueno, sentemos cabeza, sí, bla, pero bla. Lucía, es también bueno recordar que también hay un grupo muy grande de estos milenios que no es que no quieran tener hijos por egoísmo, sino que no quieren tener hijos porque ven este mundo tan dañado, las guerras. Entonces me dicen a no mí solamente muchos pacientes que eso, no voy a caer a sufrir claro. hijos. Entonces son otro grupo muy grande. Claro, es un mundo que tiene más basura que gente. Exacto. Es horrible, uno ve... Y todos el somos agua y todo todos eso. somos unos productores, y entonces deforestamos para sembrar coca y hacemos ¿cómo es que se llama? la explotación, la minería ilegal, todos esos ácidos que les echan a los ríos, la explotación indiscriminada de minerales como entonces estos muchachos ven todo esto que está pasando y por eso están tan reacios de tener hijos. Pero hay otro grupo que parece, mejor dicho, como una campana, ¿sí? Porque quieren vivir la vida a una velocidad asombrosa, y son aquellos que empiezan a presentar muchas conductas de riesgo. Una de las conductas de riesgo más grande es el consumo de drogas y alcohol, del que no vamos a hablar ahora. Pero Lucia, allí me gustaría decir mucho cuidado, porque sabes que ahora que hablas de conductas de riesgo, te tengo que contar que en Cali, y no digamos Cali, digamos en Colombia ha empezado una nueva moda. ¿Cuál es la nueva moda? Consumo droga más la pepita, el elixir, la pepita de la felicidad, entonces combinamos. Y para arriesgarse más, combinan con Viagra. Ya le iba a decir y ya eso. han llegado muertos a las clínicas Sí. de urgencia. Entonces, ojo, no puedes combinar, no puedes revolver. Y mucho menos un muchacho de 19 años, 20 años, ¿para qué le mete Viagra? Además, no digamos la marca comercial, porque ahora hay muchas otras. Perdona, cualquiera de estas, cualquier de estos medicamento. vasodilatadores. Exacto. Cualquier Sí, medicamento. cualquiera, sí, y está el Nenafin, el Balda. O sea, yo lo dije como genérico. Como genérico. Bueno, pero hay una cosa, y eso que dice la doctora Luz Viviana es el gran riesgo. Resulta que, bueno, drogas, alcohol y vasodilatadores, ¿qué es lo que está produciendo en ese organismo? Eso es una bomba de tiempo. Por más jóvenes que sean, se revienta ese corazón, se revienta ese cerebro, etcétera. Y si vienen con algún tipo de pequeña alteración genética, pues, o congénita, pues peor, doctora Y Luz que no Viviana. necesitan eso, No o lo sea, necesita. volvemos a lo mismo en los micrófonos, necesitamos educación sexual. Dime. Doctora, y no sé si de pronto también contarles que el uso de eso, también, el día que no tengan la pepita, no van a... No pasaría nada, no pasaría sí, nada. se relajarían y todo, pero psicológicamente... Sí, pero no, los vasodilatadores no producen adicción, eso es bien importante aclararlo. Pero de pronto sí Pero como un muletillo, condicionamiento. un psicológico. El tipo pensará o la persona que se la toma, si no me la tomo no voy a funcionar, y pueden tener hasta pérdida de erección por pensar que no va a funcionar. Claro, empieza a funcionar. Pero no necesariamente no por no tomársela. Es un condicionamiento. Es malo. Claro, es un condicionamiento que después puede funcionar como interferente cognitivo, desconectarlos de la situación erótica o placentera y no funcionar. Ese es uno de los riesgos. Pero no necesita, un joven no lo necesita. normalmente. El hecho, por ejemplo, de que algunos grupos de millennials no quieran tener como un compromiso emocional o un compromiso de pareja, hace que ellos se apeguen mucho más a la situación de tener sus amigos
y pueden tener amistades ocasionales, ¿sí? Así, Entonces, pero eso hace que ellos continúen con su diversión, digámoslo así, o con su situación de vida y no llegan a una responsabilidad por miedo a lo que estábamos diciendo ahora de tener hijos para este mundo tan Sí, pero mire que complicado. son muy prácticos, porque en este momento ya aparentemente se aprobó o lo van a imponer los matrimonios cada 5 años, volver a iniciar un nuevo contrato. O sea, que dure 5 años y revisar el contrato y volver a hacer otro Bueno, contrato. pero a ver, pero miren, hay cosas, por ejemplo, hay cosas que son importantes y es, estas relaciones ocasionales, cuando ya empiezan ellos o ellas a verse como muy comprometidos, como muy enganchados, como muy agarraditos, entonces salen corriendo. Bueno, eso sucede. No en todos, en algunos. Pero lo que quiero decir es que cuando empiezan a hacer estas cosas un poco locas de consumir sustancias, de meterle vasodilatadores, etcétera, también alrededor de eso empiezan a organizar unos grupos, por ejemplo, para tener actividades sexuales de alto riesgo. Por ejemplo, hay ciertas orgías en donde juegan a quién dura más erecto y a cuántas mujeres más logran penetrar. Ojo con eso. Porque una de las cosas que estamos trabajando, y lo trabajamos mucho en este programa del martes, es que las mujeres se autodeterminen, ¿no es cierto? Tengan derechos sobre su corporalidad. Y lo que me parece es que lo que se está perpetuando es una forma diferente de expresar este machismo, en donde las mujeres son instrumento de placer de ellos. Porque no se penetran entre ellos, se penetra el cual, por ejemplo, dura más erecto y cuántas mujeres logra penetrar. Ese tipo de cosas me parecen no solamente riesgosas desde el punto de vista de la salud física, sino también de la salud sexual y psicológica. Pues imagínate que hubo en adolescentes, generalmente esto en adolescentes, señores padres y madres de familia, poner cuidado cuando invitan este programa en las pijamadas. Las pijamadas. Y que se van a su casa y hacen reuniones y juegan al pico de botella. Un paciente contaminado de SIDA y después todos estaban contaminados. Claro, porque además juegan... Entonces, sin condón y sin protección. Invitan a alguien que está infectado con el VIH y juegan a la ruleta rusa. Un embarazo y no sabían quién era el padre. Exacto. Entonces, ese tipo de situaciones es bastante complicado porque resulta que usted no puede jugar con su vida, usted no puede jugar con su salud, usted no puede bajo los efectos de la droga, hacer cosas de las que después, claro, se va a arrepentir. Pero vuelvo y digo, padre y madre, no pierdan ese control de sus hijos, sepan dónde están, con quién están. Por ejemplo, yo oí a una conferencia, como decía la doctora Lucía, 18 años, no, la adolescencia puede llegar uno a la protección de los padres hasta los 24 años. Por eso una de las dificultades mías era que mi hija se fuera menor, o sea, como antes de los 24, pero bueno, maduran más rápido de lo que uno piensa. No, pero hay una cosa pero no dejarlos tan sueltos, es muy mi opinión. importante también, que es los padres darle la confianza a sus hijos para hablar todos los temas. Exacto. Sí, esa es la prevención. Quiéranse ustedes mismos, quieran su cuerpo y quieran y respeten el de los demás, porque esos juegos y esas cosas no los acepta una persona que tiene conocimiento de lo que quiere y quién es. Pero mira que tú dices algo muy cierto, pero a veces tienen culpa que, por ejemplo, a los hombres, a los muchachos, cuando menos les enseñan respeto a su propio cuerpo. Al contrario, no hay cuerpo más maltratado, aunque uno no lo crea, que el de un hombre. Porque, por tiene ejemplo, que estar siempre erecto, decir que sí, si no lo tildan de marica, de que no funciona, que es un pobre boludo. Que estar con todo el mundo, no. Yo, por ejemplo, a mi hijo le enseño, tú estás con quien tú quieras, así la otra persona te invite. Si tú no quieres, no quieres. Punto. Y no solamente le enseñamos a los hijos, nos hemos pasado la vida enseñándole a los hijos de otros y a los papás de otros, y muchos se escandalizan y dicen que cuando hablamos de educación sexual, que ayer hicimos un programa bien interesante sobre educación sexual, es que los estamos induciendo a tener relaciones tempranas. Créanme que no es así. Los muchachos y las niñas más educadas sexualmente son las personas mucho más responsables con sus conductas. Y que empiezan más tardíamente la relación sexual. Pero además sus riesgos son muchísimo menos, porque son personas que tienen introspectado la seguridad con su cuerpo. Mire, nuestro cuerpo es la carta de presentación frente al mundo. El cuerpo, porque la mente también es cuerpo. Entonces es que esa dicotomía entre cuerpo y alma, no, somos cuerpo, porque la mente también es cuerpo. El alma, como no sabemos a dónde va a ir a parar, si es que hay alma o lo que sea,
pues por lo menos cuidemos en esta vida nuestro cuerpo. Pero Lucía, tú estás hablando así, entonces yo ya lo voy a meter un poquito más. Te voy a decir, sí, somos seres integrales, somos seres que tenemos varios cuerpos. Entonces yo ya te voy a meter otro cuerpo, el cuerpo energético. Miren, no se dan cuenta ustedes, cuando hay esa eyaculación, cuando se recibe ese semen, si hablamos del cuerpo energético, se dice que no la le energía, metes esoterismo. que la energía, no, esto no, este es un cuerpo importante, la energía se demora 9 meses en salir. O sea, lo importante es saber con quién estás, cómo vas a estar, o sea, uno absorbe todo eso con que tú estás que penetra tu cuerpo. Claro, porque es que por eso O sea, se dice que respeta cuando tu cuerpo, claro, vos es no que puedes estar con cualquiera. Es que además el cuerpo tiene un lenguaje propio. El cuerpo habla, el cuerpo nos dice qué está pasando. Esa sensación de incomodidad, de inestabilidad, etcétera, es muy compleja. Pero bueno, miren, vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a hacer una pequeña pausa porque vamos a hablar de una noticia que yo creo que a todos nos ha puesto contentos en medio de tanto caos y de tanta cosa, y es que se va a retransmitir todos los días por el canal RCN a las 10 de la noche Betty la Fea, como un homenaje a Fernando Gaitán, quien hace unos pocos días falleció, un hombre brillante, un hombre que no cuidó su cuerpo. Yo lo pensé cuando hablan que es uno de la noche, el no, el cigarrillo, el desgraciado cigarrillo, y se parece ser que se fumaba como 3 cajetillas diarias, qué pecado, pero bueno, realmente esa es otra campaña que tenemos que hacer y lo estamos haciendo en nuestras notas de salud. Que nos morimos de cáncer de pulmón, no fumemos, en serio. De cáncer de pulmón, de vejiga, hasta cáncer de pene. Exacto, tienes toda la razón, o sea, el cigarrillo no es solamente pulmón, vejiga, todo. Próstata, todo. Bueno, entonces, realmente una de las cosas, y por qué vamos a hacer este paréntesis, es porque a todos amamos a Betty la Fea. Porque resulta que vivimos en una sociedad que se alaba la juventud y la belleza. No importa si es bruta, pero si es bonita, pues se le perdona, ¿no es cierto? Y fíjense cómo muchas mujeres con un gran potencial intelectual están mucho más preocupadas por la parte estética de su cuerpo y no cultivan ese maravilloso don que su naturaleza les dio. Cuando vemos mujeres inteligentes, empoderadas, mujeres, las vemos como mujeres grandes, mujeres sobresalientes, mujeres que aman, digamos, la vida, que son creativas, que siempre están aportando. Y yo creo que Betty la Fea fue una lección de lo que no debe ser. Por ejemplo, exacto, del bullying que se le hacía por fea. Qué agresividad y qué violencia. Nos damos cuenta que eso es violencia contra la mujer. Sí. Y pues, ¿se acuerda los gritos que le pega? ¿Cómo era que le decían el cartel de las feas? Francisco, ¿cómo le decían el cartel de las feas? El cuartel de las feas. Betty la Fea nos va a servir muchísimo para analizarlo, por ejemplo, en este programa. No, y la forma del machismo, sí. O sea, el que tiene que tener, o sea, no le importa buscar una buena secretaria, no que fuera bonita. Claro, pero imagínese que llegó un momento, pues yo me la vi toda, pero además estas memorias de elefante. Él llega y tiene una vez relaciones íntimas con ella, ¿no? Y debió ser que tuvo el sexo más delicioso del mundo entero y el man después no pudo volver a funcionar con la novia que tenía. Entonces, a veces uno se ríe de ese tipo de cosas y le parece que son cosas fantasiosas o que forman parte, digamos, de esa ficción. No, eso sucede. Pero Lucía, es que ese se llama el síndrome de la Madonna, que puede hacerlo por fuera y no en su casa. Pero también hay un síndrome que se llama el del pájaro casero, que solamente funciona con la mujer, con la que quiere y no con las otras. No, pero Lucía, piensa que si este tipo de hombres tienen con una mujer bonita, no quiere decir que generalmente hacen o sea, digamos así, pues romántico, hacer el amor. No, tienen relaciones sexuales, o sea, directamente casi van a ir a la penetración, sí, o sea, son muy falocéntricos. Pero, sí. Por ejemplo, si digamos que esa noche que tú hablas romántica, pero se tienen que lucir. Betty toda romántica, todo lo que a él generalmente le hacía falta, que lo acariciaran, que fuera romántico. Ay, no, pero además con ese amor tan loco que ella le tenía a ese loco, entonces... Ese no le dio un infarto. No, pues entonces yo creo que esa entrega, mejor dicho, lo hizo ir y volver. No, pero ¿quién dice que los hombres no son cariñosos? Acuerde que los hemos castrado en la parte afectiva. Pero los hombres son los seres más afectivos, más cariñosos. Mire, y la generación y los que no demuestran ese amor, son los más tiernos que hay. Mire, esta generación millennial de la que estamos hablando es una generación afectuosa, tierna.
Los que tienen hijos, por ejemplo, uno ve como Sí. muchas, Seguir continuar dándose en el beso, en la mejilla, Muchos el dicen- abrazarse, ¿sí? muchos niños dicen la primera palabra es mamá y se la dicen a su papá, Ajá. porque es que son Qué amorosos, belleza, cambian sí, pañales, les dan de comer, Esa mejor. es otra característica, escúchame, de algunos de los millennials, que ya la figura paterna está entrando a ser más activa en la relación familiar o en la relación de paternal, llamémosla así. Porque ha ido cambiando, ya se han Sí. hecho responsables de que en una Sí. casa, en una pirámide son los dos, Sí, ¿sí? claro. Entonces padre y madre son responsables de la crianza de ese niño. Mire, y cuando no renuevan pues los votos matrimoniales y rompen la relación, una de las cosas también bonitas de la mayoría de las personas de esta generación van por su hijo. es que siguen cumpliendo con su rol de papá o de mamá, independientemente de quién se quede con los hijos. Van, cumplen, Es van verdad. todos los días, los acompañan a hacer tareas, van y los llevan al colegio o los sacan al bus. Son papás presentes, no es ese papá que hizo el muchachito y se desapareció. Pero es responsabilidad de esa generación también transmitir ese tipo de valores a otras personas que pueden estar en una situación o en una condición de indefensión, porque tienen menos posibilidades, porque tuvieron menos acceso a la educación, porque están educados en ambientes más vulnerables, pero creo que eso educa con el ejemplo. Y lo otro, yo no sé qué van a hacer con todas esas conductas de riesgo porque... Pero esto hay que ir cambiando. Por ejemplo, Lucía, aprovechemos estos micrófonos. Por ejemplo, señores, en los centros comerciales, ya hagan sitios para cambiar. Por ejemplo, en los sitios, en los baños de hombre, no hay donde cambiar el No, pañal al solo en bebé. los baños de Entonces mujeres. ya lo tienen que hacer. Por ejemplo, mira, ahora que estuve afuera, ya los baños no son de mujeres ni de hombres, sino es un baño, en una puerta está para mujeres y otro para hombres, y es juntos, ¿sí? Ya no se hace Claro, tanta diferencia y de son género. Los padres que también llevan. Y puede haber Claro. para cambiar el Hijos. pañal, ¿sí? O tanto hombre como mujer pueden entrar a cambiar el pañal. Entonces todo eso irlo cambiando culturalmente, Claro. lo que tú hablabas. Claro, entonces un grupo poblacional con sus actitudes, con sus conductas, miren, en los centros comerciales van personas de diferentes condiciones, ¿no es cierto? Por diferentes razones también. Entonces, cuando un hombre, por ejemplo, que tiene una cierta distancia con sus hijos, ve a otro papá abrazándolos, cuidándolos, llevándolo en su coche, si llora se lo mete dentro del pecho, etcétera, etcétera, ese hombre aprende, dice, ve, si este lo puede hacer yo, ¿por qué no lo puedo hacer? Recordemos que el ejemplo, como decía un médico que trabajó mucho en educación y que desafortunadamente murió en un accidente absurdo, decía, lo único que educa es el ejemplo. Exacto. Lo único Claro. que educa es el ejemplo. Y a los hijos Por aprenden es imitación, por claro, imitación. Por ejemplo, claro. yo digo, los padres y las madres tienen a veces mucho conflicto emocional, tienen problemas, ¿cómo van a educar así? O sea, lo primero es que se mejoren, estén más tranquilas, bien, para poder dar un buen ejemplo de estabilidad Claro. emocional. Bueno, ese tipo de cosas es importante y por eso nos encanta que hayan vuelto a retransmitir la novela, porque yo creo que se rompen muchos estereotipos. Sí, se pero rompen- yo creo que yo voy a ser muy crítica. No va a ser lo mismo verla ahora que verla hace 20 años. Ah, no, y por yo sí voy a supuesto. tener un poquito de prurito porque hay mucha violencia. En esa y sobre todo violencias. Eso le estaba comentando yo a la doctora. Sí, ya es que ahorita diferente. que la estaba Creo que no me viendo, gustará mucho, que creo. ahorita que la estaba viendo, me deja aterrado ver lo cruel que es, porque ellos van al extremo. Es muy con el violento. bullying, o sea, Ajá. ellos es más Pero mire, extremo una de las que- cosas que aprendemos también es que el sentido estético es un sentido absolutamente relativo. Cuando usted conoce el alma de una persona, nunca se va a desenamorar de esa persona. Sí, pero Cuando usted se enamora de su apariencia, las apariencias cambian porque el tiempo pasa, porque cualquier evento puede alterar esa apariencia, pero cuando usted se enamora del alma de una persona, eso casi que podríamos decir es para siempre. Esta telenovela va a causar muchísimo tipo de reacción. claro, porque ya no Sería es lo buenísimo. mismo verla ahora Perdón. que verla hace 20 Claro, años. sería buenísimo poder analizar todas esas reacciones que van a A surgir, causar. ¿sí? Mire, doctora Lucelena, Sí. usted cuando veía, por ejemplo, el Chavo del 8, uno pequeño se reía y todo, yo ahora lo Claro. veo y me parece muy agresivo el Chavo del 8, tanto que en México lo están Claro, criticando mucho, claro, como a esa también había señora, la bullying. bruja del 81, Sí, o sea, sí. a una persona mayor no se le enseña respeto, entonces ya, imagínate que nuestros hijos se educan
con este tipo de programas Así es, tenaz. eso O sea, es verdad. yo voy a ser un poquito crítica. Pero mire, yo le quiero contar, por ejemplo, yo conozco millennial, bueno, un poquito más grandes que se criaron con el Chavo del Ocho y que se saben todos los parlamentos del Chavo del Y Ocho. con el dinosaurio Y no, también. y siguen viendo el Chavo del Ocho, como que si no les pasara el tiempo y se siguen riendo. Así sí. hayan visto los capítulos 80 veces. Ay, pero Lucía, bueno. pues yo te voy a contestar. Yo también tengo muchas mujeres que cuando yo estoy discutiendo por algo que me he sensibilizado y que me está molestando, estoy diciendo que es violencia, ellas dicen, por ejemplo, te cuento, en estos días, un mesero nos trataba a las mujeres de niñas y a los hombres de doctores. Entonces yo pregunto, ¿por qué soy niña y no soy doctora? Entonces dice otra compañera, ay, a mí me ha parecido tan lindo, me parece que Como tan tierno, romántico sí, que me está diciendo tierno, sí. niña. Y le digo, no, a mí me ha parecido ofensivo porque seguimos en las mismas. Pero fíjese Los que es hombres son cuestión- doctoras y las niñas seguimos Claro, siendo niñas. O sea, niñas. esa es una falta de respeto. Pero digamos que Entre lo como mismo, pero él no lo tiene codificado, es decir, hay no que lo hace enseñar. como exacto, Es hay la que cultura, enseñar. es la cultura, Fíjese, es lo que tú dices. Fíjese, Que el fíjese. señor sigue viendo el Chavo y nunca van a aprender que allí hay algo de violencia. Claro, mire, no es el brujo del 78, sino la bruja del 81, del 70. Es lo que bueno, te el quiero sea. decir, o sea, falta mucha conciencia, falta mucha sensibilización de que no podemos naturalizar la violencia. Ajá. Y se va naturalizando. Claro, hay una cosa que es importante y es que a veces somos muy juzgadores y cuando somos muy juzgadores, entonces percibimos cosas que la mayoría de las personas no perciben. Pero si nosotros generamos conciencia y educamos, probablemente esa hipercepción va a pasar. Exacto. Vamos a ir a nuestra pausa de salud sexual y reproductiva y ya regresamos. Vamos a oír los tips de Sofi. Los robots sexuales, la nueva era de las relaciones. Los digisexuales son aquellas personas cuyo apetito sexual se ve satisfecho únicamente mediante la tecnología. La tecnología ha invadido cada área del ser humano, incluida la sexualidad. Después de ampliar el vocabulario de orientaciones sexuales con términos como demisexual o pansexual, es hora de incluir la palabra que define a todas aquellas personas cuyo apetito sexual se ve satisfecho únicamente mediante la tecnología. Se trata de los digisexuales. Un grupo de investigadores de la Universidad de Manitoba en Canadá argumenta el ascenso de esta nueva tendencia sexual. A medida que las tecnologías sexuales avancen, su adopción crecerá y cada vez más personas llegarán a identificarse como digisexuales, es decir, personas cuya identidad sexual primaria proviene del uso de la tecnología. Así lo afirma el profesor Neil MacArthur, director del Centro de Ética Profesional y Aplicada de la Universidad Canadiense. Según se detalla en el artículo, las personas formarán una intensa conexión con sus compañeros robóticos, que estarán hechos a medida para satisfacer los deseos de las personas y podrán hacer cosas imposibles de realizar para otros humanos. Mucha gente se encontrará con que sus experiencias con esta tecnología se integran perfectamente con sus interacciones sexuales, asegura MacArthur. No hay duda que los sexbots están muy cerca. Aunque se trata de una tecnología aún incipiente, los robots sexuales ya están programados con inteligencia artificial y están equipados con sensores corporales que responden al tacto. Incluso se pueden personalizar para que se parezcan a la persona deseada, un ex o un amor platónico. Ya existen robots sexuales capaces de realizar hasta 50 posiciones automáticas. Otros cuentan incluso con habilidades conversacionales. Además, se espera que entrada la década del 2020, los robots sexuales ya puedan adquirir habilidades de paseo para ser incluidos como acompañantes en eventos sociales. No hay duda de que los sexbots están muy cerca. En abril de 2017, un ingeniero chino de inteligencia artificial de 31 años se casó con un robot que él mismo construyó después de no haber encontrado una esposa humana. Pero muchos se preguntan cuáles serían las implicaciones éticas. Los robots ya van de camino de sustituir el 80% de los trabajos realizados por humanos.
Sustituirán también las relaciones humanas, sustituirán las relaciones sexuales. Sociólogos y médicos mantienen posturas encontradas acerca de los digisexuales. En el artículo, los investigadores detallan que los psicoterapeutas deberán estar preparados para abordar los desafíos, beneficios y problemas de este nuevo tipo de orientación sexual. Lo que es cierto es que la sexualidad humana tiene un importante componente afectivo y habrá que analizar si la relación con los sexbots podría resultar o no beneficiosa para la salud emocional del individuo. Fíjese que esta anterior nota de salud sexual y reproductiva nos enfrenta a que esta generación a veces está tan desconectada, podría alguna parte de esta generación desconectada de la importancia de lo afectivo, de lo emocional, que satisfacen sus, digamos, expresiones sexuales con robots o con muñecas. Yo tuve la oportunidad de asistir a una conferencia muy interesante de un psiquiatra de Medellín, que nos mostraba todos los adelantos que hay, y es una cosa impresionante, hasta la textura de la piel, bueno, en fin, todos los adminículos sexuales habidos y por haber hoy existen, y los grandes consumidores son esta generación. También hombres mayores de 50 años que sienten que su sexualidad ha ido en decadencia. Pero o también personas son solas. personas que tienen como algún problema en su personalidad, por ejemplo, que tienen miedo al contacto, Para relacionarse, miedo sí. para intimar, para O que relacionarse. sus relaciones sociales han sido muy pobres, su interacción social, son personas con dificultades o inhabilidades sociales. Pero mira, Lucía, que también hay que poner cuidado que si también se vuelven siempre a tener, por ejemplo, con las muñecas inflables, sí, que no puedan tener una relación con una mujer, sino con ¿Se una puede volver muñeca una inflable, adicción? se puede volver, es un problema grande. Claro, como o pasa- problemas de relacionarse. Como pasa con muchos hombres, por ejemplo, que no pueden tener contactos sexuales satisfactorios con sus parejas estables porque se levantan todos los días a las 11, 12 de la noche a meterse a ver pornografía, y es la forma, digamos, a través de la masturbación como descargan, digamos... No, ahora hay ya unas vaginas artificiales. Entonces por ya eso, compran pero la no, vagina hay- y cuando se masturban lo Claro, utilizan con la claro, vagina. pero básicamente utilizan pornografía. Mire, nada es bueno ni malo, es la manera como se use, como decimos siempre, la mano que acaricia puede ser la mano que mata. Entonces, definitivamente, una de las cosas que tenemos que entender que en el mundo de lo sexual sí puede que las posibilidades sean infinitas y que la tecnología nos dé muchas opciones y muchas posibilidades, pero no hay nada más satisfactorio que el calor humano. Pero y mira- yo creo que esta generación no puede perderse de ese calor humano, de ese intercambio Y el saludable. afecto, el Sí, afecto pero mira que, por ejemplo, ahora Sí. lo que más están vendiendo ahora está de moda o se utiliza mucho, por ejemplo, ¿cómo te dijera? Tú te pones como un chip y tú te vas para Londres y yo sigo en Cali. Entonces yo lo manejo para poderte producir un orgasmo. Ah, sí, claro. Entonces a través de la distancia se maneja el control. Entonces puedes llegar a excitarte con estos aparatos. Y aprovecho para decirles lo del simposio, que vamos a tener un simposio de sexología y tengo un invitado que va a dictar una conferencia para mostrar todos los tipos de ¿cómo se llama esto? La nueva Tecnología, sí, que seguramente la es- parte sexual, o sea, todos los juguetes, Exacto, todo lo todos que los hay. juguetes. Mire, incluso es muy simpático porque ahora hay prostíbulos de muñecas, digamos, de robots. Imagínate Y eso. entonces hay hombres, por ejemplo, desenfrenados que les da, nos lo mostraban en esa conferencia, las cogen a mordisco, les arrancan el pelo, una cantidad de cosas que, como usted muy bien lo señala, a veces lo que hacen es mostrarnos unas características de personalidad Violenta. como violentas y bastante rayadas. ¿Qué pasaría si estos hombres están... Acuérdense que hay muchos hombres, por ejemplo, en este mundo de la prostitución, etcétera, etcétera, que les pagan a las mujeres y les dan, digamos, un doble ingreso para que se dejen golpear o para que se dejen maltratar o para que permitan ciertos abusos que se hacen con su cuerpo. Eso no solamente, digamos, denigra a la mujer, atenta contra su dignidad, sino que la cosifica. Y a veces uno no se alcanza a imaginar todas las consecuencias emocionales
además de las físicas que puede tener este tipo de cosas, ¿no? Mira, Lucía, que ya afortunadamente siquiera se acuerdan que antes los papás, sobre todo los papás, cuando el hijo iba teniendo 12, 13 años, le daban más dinero y lo llevaban a los Para ir al prostíbulos, prostíbulo, pero sí. menos mal que ya como que ha ido disminuyendo, ¿cierto? Pero la iniciación sexual de los jóvenes, ya los jóvenes tienen su iniciación sexual, yo diría Entre que ellos. en un 90% entre ellos, pero definitivamente hay una población muy, digamos, que es solamente, ojo con eso, algunos tienen relaciones con mujeres llamadas prepagos o amas de compañía, etcétera. Por lo general, cuando uno atiende a este tipo de personas, uno ve unas grandes inseguridades y unos grandes temores de relacionarse con personas iguales a ellos. Sigo diciendo, y la clasificación, recordemos que somos el 6º país más de falta de educación sexual en el mundo. O sea, y eso que nosotros... somos el 6º país, los pero- más mal educados sexualmente. Sí, y pero sexualidad no es somos- decir gracias. Gracias, sí señora. Pero Sexualidad es además, todo. quiero contarles que es muy triste porque fuimos de los primeros países en establecer programas de educación sexual y en lugar de avanzar nos hemos ido quedando estancados. Bueno, desafortunadamente el tiempo se nos vino encima. Y nos faltaron muchas cosas Muchas por cosas hablar. por hablar, pero recordemos que todos los martes tenemos este tema de salud sexual y reproductiva que es tan importante, porque la salud sexual y reproductiva no solamente es sexo seguro, anticoncepción, no, la sexualidad, la salud sexual y Es todo. reproductiva es todo, tiene que ver con nuestro cuidado corporal, con nuestro cuidado mental. Con nuestra relación con nosotros mismos y con la con el- gente que nos alrededor. Así es, rodea. Y entonces tiene que ver con nuestro valor personal y con el valor que le damos a los demás seres humanos. Doctora Luz Helena Villegas, muchísimas gracias por acompañarnos, lo mismo a la doctora Luz Viviana Pazmiño, que nos encanta su retorno, doctora, ya sabe que estos micrófonos todos los días martes son suyos. Bueno, muchísimas gracias, me alegro estar acá y a todos un abrazo muy grande. Muy grande y muy especial. Gracias. Bueno, una feliz tarde para todos ustedes y recuerden que tenemos que trabajar no solamente para tener una mejor calidad de vida o mayor bienestar, sino que tenemos que trabajar todos para tener un mejor país.